Amados hermanos, Dios les bendiga, muy buenas noches. Inclinemos nuestros rostros para orar. Bondadoso Padre Celestial, te doy las gracias una vez más por darme la oportunidad de presentarme ante tus hijos a través de la exposición de tu palabra. Te ruego con todo el corazón que bendigas la escritura que voy a leer y que nos ayudes a través de la inspiración. Permite, por favor, que podamos ser instrumentos fieles para que tú puedas expresarte a través nuestro. Bendice a mis amados hermanos que con tanto amor ponen atención a este sermón. Tú sabes que lo único que estamos buscando es engrandecer el reino de los cielos. No estamos buscando nada aparte de lo eterno. Bendice, Señor, todo lo que hagamos. En tu nombre precioso yo me encomiendo para tu gloria y tu honra. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero aprovechar este momento para leer juntamente con ustedes la escritura que Dios nos dio la semana pasada, y está en Malaquías capítulo 2, verso 16. Malaquías capítulo 2, versículo 16. Muy bien, la palabra del Señor dice así: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el divorcio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Muy buenas noches, amados hermanos. Como siempre es un privilegio para mí poder estar al frente de ustedes. Agradezco a nuestro amado hermano Martín Montanés, a su esposa, nuestra amada hermana Norma, a su familia y a cada uno de los presentes por darnos el privilegio de, como cada jueves, dirigirnos a ustedes a través de la exposición de su palabra. La semana pasada, por dirección del Señor, tocamos esta escritura y le colocamos un título, y el título es el divorcio. Este título es muy neurálgico, muy controversial, muy delicado, por lo que no puedo entrar a esto con ligereza, sino con la mayor responsabilidad y reverencia. Entiendo que no se ha comprendido profundamente el significado de esta palabra. Antes de empezar, permítanme hacer un pequeño repaso de lo que hablamos la semana que pasó. Y empezamos con la definición de la palabra divorcio. La palabra divorcio significa disolución legal de un matrimonio. También significa separación, ruptura, desacuerdo entre dos personas, desavenencia, desunión, divergencia, falta de coordinación, separación. La semana pasada hablamos de que el divorcio es tan antiguo como el matrimonio, y observamos junto con ustedes cómo el divorcio tocó la esfera más íntima de la primera pareja que Dios colocó en el huerto del Edén. Dios fundó, instituyó el matrimonio. Dios ama el matrimonio. Por el contrario, el diablo, podríamos decir, busca la ruptura, el quiebre de esa institución a través del divorcio. Dijimos que para estar divorciados no se necesita vivir alejados.
Dos personas pueden vivir en la misma casa, sentarse a la misma mesa, dormir en la misma cama y al mismo tiempo estar divorciados. Debemos de entender que la palabra divorcio significa desacuerdo, desavenencia, desunión, falta de coordinación. El divorcio es una enfermedad que está atacando la institución más antigua que Dios fundó y que es el matrimonio. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad, nuestra comisión, rendirnos al Señor Jesucristo y al estudio de las diferentes enseñanzas de la Biblia para poder proveerle al pueblo la defensa perfecta para enfrentar esta guerra espiritual, la batalla de las mentes. Miramos cómo es que Jehová, el Dios de Israel, aborrece el divorcio, aborrece el repudio. Debemos entender que la palabra repudio significa rechazo. Ahora, vimos también cómo es que cada vez que Dios mandaba un mensajero dispensacional, este mensajero, entre las necesidades que atendía también las necesidades de casamiento y divorcio. Miramos a Moisés, a este gran hombre de leyes, a este legislador, atender esta necesidad. Y en ocasiones se vio acorralado por la dureza del corazón de los hombres de su tiempo, concerniente a su fastidio en el matrimonio, y él les dio el derecho a otorgar a la mujer carta de divorcio. Cuando vino Jesús, atendió la misma problemática. Cuando vino el apóstol Pablo, atendió la misma problemática. Y en nuestra generación no podía ser diferente. Dios visitó la tierra a través del ministerio de Malaquías 4:5. Dios, el Hijo del Hombre, se tabernaculizó en una persona llamada William Marion Branham. A través de él expuso más de 1200 sermones, entre los que destacan divorcio y casamiento. Al ir para atrás o al retroceder a los tiempos de Jesús, miramos cómo en el capítulo 19 del libro de Mateo se le acercaron los fariseos para tentarle y le dijeron: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Dice la Biblia que él le respondió: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y que por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí podemos mirar la manera de pensar de los hombres y la manera de pensar de Dios. Los hombres en el tiempo de Jesús y en nuestros tiempos miraban o tomaban el matrimonio como algo temporal. Para ellos el matrimonio era algo temporal.
algo que se podía romper. Por eso es que ellos de alguna manera presionaron a Moisés para que él les dé la posibilidad de que ellos otorguen a su mujer la carta de divorcio por cualquier causa, cualquier molestia, cualquier desavenencia. Era motivo suficiente para ellos para entregar a su mujer carta de divorcio y para ellos volverse a casar. Miramos en esta escritura la mente de Dios. Y para la mente de Dios no son dos, sino una sola carne. Cuando yo miro un matrimonio, yo veo a dos personas. Pero cuando Dios ve un matrimonio, ve una sola persona. Por eso es que para Dios ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero el hombre ha estado buscando, como siempre, una excusa, un pretexto para romper, disolver, quebrar la institución que le pertenece a Dios y no a los hombres. Cuando Jesús dio esta contestación a los fariseos, ellos le dijeron: ¿y entonces por qué Moisés nos mandó a dar carta de divorcio para repudiarla? Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Él os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¡Qué tremenda contestación! Pareciera que Jesús no tuvo más remedio que establecer su palabra. Dice la Biblia que Jesús vino a cumplir la ley. Pero cuando se trató de hablar del matrimonio, del divorcio y del repudio, Él marcó una distancia referente a lo que Moisés les otorgó. Moisés les dio carta de divorcio, pero Jesús les dijo: ¿acaso no habéis leído que en el principio Dios hizo al hombre varón y hembra? Por lo tanto, ya no son dos, sino una sola carne. ¿Acaso no saben que lo que Dios junta nadie lo puede separar? No lo separa un magistrado, no lo separa un juez, no lo separa un hombre. Ahora, cuando Jesús contestó a esta pregunta de los doctores de la ley, sus discípulos estaban con él. Y ante la respuesta de Jesús, se entristecieron y le dijeron: si así es la condición del hombre con su mujer, entonces no conviene casarse. O sea, cuando Jesús estableció su palabra, le causó hasta tristeza a sus discípulos, porque la mente del hombre consideraba al matrimonio como algo temporal. Por eso es que en nuestra actualidad hay una alta tasa de divorcios. Aún en Malaquías 4:5 hay divorcios. Tenemos parejas divorciadas, congregando en la misma iglesia, viviendo en la misma casa, durmiendo en la misma cama, comiendo en la misma mesa. Y por supuesto, hay hombres, hay mujeres que se separan de cuerpo, separan de casa, y bueno fuera para quedarse solos.
en santificación y oración. Pero no sucede eso, sino que sucede exactamente contrario a las enseñanzas de Jesús. Grande es este misterio, dijo el apóstol Pablo, mas yo os digo esto con respecto de Cristo y la iglesia. Esa es una poderosa escritura que está en Efesios 5:32. El matrimonio, hermanos, es mucho más que un hombre y una mujer enamorados. El matrimonio es mucho más que dos personas dispuestas a pasar su vida juntos. Dios tiene muchos propósitos para el matrimonio, propósitos que el hombre no está valorando. Dios fundó el matrimonio para eliminar la soledad que experimentaba el hombre. Y la manera en que Dios iba a eliminar esta soledad era dándole una compañera para que él experimente lo que es el compañerismo. El matrimonio multiplica o aumenta nuestra efectividad, ya que realizaremos el trabajo en equipo. Nos hará madurar y crecer y al mismo tiempo ser más como Cristo. Dios diseñó el matrimonio para conservar o salvaguardar nuestra pureza a través de la realización del trabajo en pareja, así como el crecimiento de la familia, el desarrollo en familia mediante la procreación. Dios siempre quiso tener una familia numerosa. Sabemos que el hombre no pudo cumplir con ese encargo de Dios. Y ahora los hijos vienen a través de la procreación sexual. Mas al principio no iba a ser así. Dios fundó el matrimonio para que el hombre aprenda lo que es el placer de caminar en amor y en unión. El matrimonio debe de caminar en amor y unión. El propósito más relevante o más importante que tenía Dios al fundar el matrimonio era el misterio escondido. Un misterio que es y que vale más que todos los propósitos juntos que él tenía. Dios majestuosamente diseñó el matrimonio para revelar a través de esta institución la belleza de su gloria. Cada uno de sus propósitos para el matrimonio revela una característica de Dios en la eternidad. Nuestra unión y nuestro compañerismo con nuestra pareja refleja o debe de reflejar la unión de Cristo y su iglesia. Al mirar la historia, al meditar en el momento crucial que le tocó vivir a Jesús, cuenta la historia que Jesús dejó Galilea por última vez y dio inicio a su viaje a Jerusalén, donde él iba a llevar a cabo la consumación del servicio de Jehová en la cruz. Camino a Jerusalén, las multitudes le buscaban y se agolpaban alrededor de él.
Todo esto era para Jesús. Las oportunidades que él estaba buscando para enseñarles. Era un tiempo para instruir a sus discípulos acerca de los grandes principios del reino de Dios. Entre la gente que rodeaba a Jesús se encontraban los fariseos, quienes traían preguntas, pero no eran preguntas por necesidad, sino preguntas para tentarle. Y una de esas preguntas decía que si era lícito al marido repudiar, rechazar o divorciar a su mujer. Ellos, cada vez que se acercaban a Jesús, se acercaban con las mismas intenciones de siempre. Buscaban cómo atraparlo al Señor en sus palabras, con el fin de crearle problemas. La pregunta que le plantearon en esa ocasión tocaba uno de los puntos más discutidos en las escuelas rabínicas de aquellos días. Así que cualquiera fuera la posición de nuestro Señor, se encontraría inmediatamente con la oposición de un buen sector del judaísmo. Miremos este panorama. Se acercaron multitudes de hombres, muchos con necesidad y muchos con la intención de tentarle. Y le plantearon preguntas de puntos discutidos, preguntas que se discutían en las escuelas rabínicas de aquellos días. Y ellos estaban esperando cuál iba a ser su posición frente a las Escrituras. La respuesta que Jesús daría inmediatamente iba a levantar la oposición de un buen sector de judíos. Para Jesús no era solo cuestión de elegir entre estas dos escuelas rivales, sino que se trataba de tocar en profundidad este tema llamado el divorcio. Ahora estaba todavía muy fresco, estaba en el aire y en la boca de la gente el caso de Herodes. Todos sabemos que Juan el Bautista lo había denunciado enérgicamente por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, del que ella se había divorciado para casarse con Herodes. Dice la Escritura que Juan el Bautista le recriminó por ello. No le importó la posición que él tenía, no le importó que era el rey. Para Juan era más importante lo que Dios le decía que tenía que hablar, y le dijo al rey: no es correcto tener a la mujer de tu hermano. Como sabemos, esto le costó a Juan la vida. Ahora, la pregunta de estos hombres que venían a tentarle era: ¿hablará Jesús con la misma osadía con la que habló Juan? Los fariseos sabían que sería así y esperaban que la respuesta de Jesús lo conduzca al fin de sus días. Así ellos no tendrían que mancharse las manos. Todo esto hablaba mal acerca de los fariseos. Por un lado estaba su odio y la hostilidad hacia Jesús.
y por otro lado estaba la irresponsabilidad con la que trataban un tema tan importante como el del matrimonio y el divorcio. Y con esto daban a conocer que tenían un corazón duro e insensible. Los fariseos no querían mancharse las manos con la sangre de Jesús. Ellos querían que Jesús se enrede con sus propias palabras y que sus palabras le ocasionen la muerte. Juan no tuvo reparos en decirle al rey Herodes: no es correcto, no es lícito, no te es permitido vivir con la mujer de tu hermano. Y esto le costó su propia vida. Para los fariseos, el matrimonio no era un vínculo definitivo. Su propia pregunta revelaba lo que ellos pensaban. Y para ellos el matrimonio era algo temporal. Asimismo, ellos no podían ocultar su machismo. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer? Para ellos la mujer no tenía derechos legales. Todos estaban a disposición del marido. Nosotros debemos de tener mucho cuidado de no tratar este tema con la misma irresponsabilidad y ligereza que lo hacían los fariseos. Es verdad, el divorcio es un tema muy complejo y muy controvertido, por lo tanto hay que tratarlo, pero al mismo tiempo, sin olvidar que este punto tocará las emociones de las personas a un nivel profundo. Tan profundo que se puede decir que pocas desdichas hay más grandes que la de un matrimonio desgraciado. Por lo tanto, al hablar de todo esto, no podemos exponerlo simplemente como un tema doctrinal frío, sino que debemos pensar siempre en personas, en relaciones rotas y en mucho sufrimiento. Sin embargo, en nuestra búsqueda de respuestas acerca del tema, no podemos dejar que sea nuestro corazón el que nos guíe, sino que, como en cualquier asunto relacionado con la moral y la doctrina, debemos de descansar y confiar en lo infalible de la palabra de Dios y jamás en nuestro engañoso corazón. Para esto necesitaremos la ayuda del Señor. Necesitaremos recostarnos, apoyarnos en lo infalible y lo incambiable de la palabra del Señor. Nos veremos en la necesidad de escarbar en todo lo que trajo el ángel del Señor para nuestros días referente a este punto. En muchas ocasiones, las personas que más se interesan por este asunto lo hacen porque están implicadas emocionalmente en una ruptura matrimonial. Una situación así jamás nos ayudará para descubrir la voluntad de Dios, sino más bien para escuchar lo que se acomode a lo que ellos están esperando. Tendremos que estar especialmente atentos para que nuestras convicciones sobre este tema no sean influidas por los patrones de moralidad que nos da la sociedad en la que vivimos.
ya que vemos cómo nuestra cultura cada día se aparta más de los principios de la palabra del Señor. Es muy preocupante ver las grandes diferencias que encontramos entre los comentaristas bíblicos referente a este punto. El divorcio, el casamiento, es un asunto tan complejo y en el que grandes hombres de Dios han tomado diferentes posiciones o puntos de vista. Nosotros jamás pretendemos decir que tenemos la última palabra sobre este tema. Por supuesto que no. Creo que debemos de hablar con convicción y basados en el estudio de la palabra de Dios. Escarbar, rebuscar, investigar y no hablar diferente a lo que ya se nos habló. Debemos de entender que solamente hay algo infalible y es la palabra del Señor. Dice la Biblia: sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios fue buena ayer, es buena hoy y será buena mañana. Asimismo, entendemos que este tema es muy amplio. Por lo tanto, es imposible resolver todas las cuestiones que se pueden presentar, todos los problemas relacionados con este punto, ya que hay puntos que serán muy complejos. Debemos de pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para abordar este estudio con un corazón limpio, ya que trataremos acerca del matrimonio. Y el matrimonio es uno de los regalos más hermosos que Dios ha dado a la humanidad. Y asimismo trataremos sobre el divorcio. Este fenómeno que tanto dolor y sufrimiento ha traído y traerá a millones de personas. Si Dios nos concede la vida, el próximo sermón trataremos de profundizar acerca de este punto y de presentar a cada uno de ustedes extractos del mensaje traído por el séptimo ángel referente a este punto. Necesariamente tocaremos acerca del choque doctrinal referente a este punto en los tiempos de Jesús y lo que significó para los fariseos y saduceos la respuesta que Él les dio referente a esta pregunta. Los fariseos, los saduceos le plantearon a Jesús la cláusula que les dio Moisés referente a este punto, es decir, el repudio. Pero Jesús les planteó a ellos lo que piensa Dios referente al matrimonio. Para los hombres, el matrimonio significaba una relación temporal. Pero para Dios, el matrimonio está relacionado con perpetuidad, con algo que no se puede romper. Por eso es que nadie debe de entrar a esto ligeramente, sino reverentemente, sobriamente, aconsejadamente y en el temor de Dios.
La razón por la cual hay tantos divorcios, y ya no estamos hablando de afuera, sino de adentro, es porque nos hemos descuidado, y cuando digo nos me refiero a los que predicamos la palabra del Señor. Y posible nos hemos enfrascado en tocar temas llamativos, puntos llamativos, pero nos hemos olvidado de profundizarnos en temas tan profundos, tan neurálgicos, tan complejos como casamiento y divorcio. El matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es una institución fundada por Dios. Se nos ha enseñado que el matrimonio pertenece a Dios. Se nos ha enseñado también que el matrimonio pertenece a la casa de Dios. Entre todas las sociedades, el matrimonio es la máxima institución y es reconocida y reglamentada, no por el hombre, sino por Dios. El matrimonio no es un diseño del hombre, el matrimonio es un diseño de Dios mismo. Y comenzó con la creación. El matrimonio comenzó aún antes que el pecado entre al mundo. Dios instituyó el matrimonio. Así que para hablar del matrimonio, nadie puede hablar mejor que Dios, ya que Dios la fundó, Dios la instituyó, Dios la trajo a existencia y Dios tenía sus propósitos. El propósito del matrimonio era fundar una familia, que esa familia se multiplique y que llene la tierra. El matrimonio debía de servir para la preservación de la raza. Dios dijo: fructificaos y multiplicaos. El matrimonio serviría a los cónyuges de compañía. Sería ayuda y apoyo para cada uno de ellos. Dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ustedes saben que estamos hablando del libro de Génesis. El matrimonio implicaba un compromiso, un pacto de amor y de entrega. Significaba entender que ya no serán dos, sino una sola carne. Podemos entender que el propósito de Dios referente al matrimonio era que el hombre y la mujer hallen dentro de él una hermosa relación en todos los campos. Cuando me refiero a los campos, estamos hablando del campo espiritual, del campo afectivo, del campo social. Debemos entender la importancia del matrimonio como el fundamento de la sociedad. Creo que esto termina con todas nuestras dudas. El matrimonio es una institución, es un fundamento, es una columna, es un pilar donde descansan los estamentos de la sociedad. La historia confirma de manera notable que cuanto más se acercan las leyes de un país a lo que la Biblia enseña sobre el matrimonio,
todas las estructuras sociales funcionan mejor y la moral y las buenas costumbres son más elevadas. Para comprender correctamente el matrimonio, debemos de irnos directamente a lo que la Biblia enseña. Y al escudriñar, al meditar, al escarbar, miraremos al matrimonio como un pacto divino, como algo solemne. El matrimonio es más que un compromiso de hombres. El hermano Branham dice que el matrimonio es cuestión de tres. Dios debería de intervenir directamente y permanentemente en el matrimonio. El matrimonio debería ser una institución indisoluble. El diablo divide, Dios odia la división. Para cerrar, debo de traer nuevamente el texto que hemos leído al principio, Marcos 19. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que debemos entender que los que se casan quedan unidos por la ley de Dios, no solo por las leyes de los hombres, sino por la ley de Dios. El matrimonio es algo permanente y es algo que solo la muerte puede separar. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por habernos permitido dirigirnos a tu pueblo a través de este sermón. Señor Jesucristo, te ruego, te suplico, te imploro que nos ayudes concerniente a este punto y que la sucesión de estas predicaciones no sean vana palabrería, sino convicción. Estoy convencido, creo firmemente que cuando la enfermedad ataca a un matrimonio, nace el bicho o el insecto del divorcio. El divorcio es un insecto, el divorcio es un demonio, el divorcio es una enfermedad. Dios odia el divorcio. El hombre siempre está tratando de quebrar lo que Dios estableció. La mente del hombre es diametralmente opuesta a la mente de Dios. Si hay una institución que hoy necesita nuestro tiempo, nuestra dedicación, es la institución del matrimonio. Matrimonios fuertes, familias fuertes, iglesias fuertes. Matrimonios enfermos, familias enfermas, iglesias enfermas. ¿Dónde está el problema? El problema está en que no tenemos el valor para tocar puntos tan neurálgicos como este. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de mí, que tenga piedad de mí y que nos dé la oportunidad del próximo jueves dirigirnos nuevamente a ustedes a través de este sermón y esta enseñanza. Esta ha sido la predicación, el divorcio número 2. En el nombre de Jesucristo, Dios les bendiga.